Alegría poder compartir de nuevo y hoy quiero hablar con ustedes acerca del Padre Sacrificial. Todos conocemos a nuestro Padre Celestial de muchas facetas y una de ellas es que Él no solamente nos pide a nosotros sacrificios, sino al contrario, Él primero nos da a nosotros el ejemplo siendo un Padre que también hace sus sacrificios, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco acerca de eso. Yo quiero compartir con ustedes algunas escrituras y quiero tomar la historia de Abraham como una historia base para lo que vamos a compartir. En Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19 dice, por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene el poder incluso para levantar a los muertos. Y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Eh, esta historia es una historia fuerte, es una historia que conmueve porque eh, aquí lo está diciendo, ¿verdad? Fue probada, fue sacudida la fe de Abraham. Muchas veces en nuestro diario vivir, nuestra fe es puesta a prueba, es sacudida. Cuando nosotros no vemos las cosas muy claras o no las entendemos y Dios nos pide algo, pues a veces temblamos porque nos va a pedir a veces las cosas que menos queremos dar o nos va a pedir cosas que no consideramos que somos capaces de hacer. Eh, de eso se trata esa relación con ese Padre sacrificial, de entenderlo un poco. Nunca vamos a entender a Dios todo el sentido de la palabra, pero sí comprender cómo es su corazón, cómo Él eh, se, cómo Él evalúa a las personas de acuerdo a la disposición que tengan de hacer un sacrificio, porque Él tuvo la disposición de hacer también su sacrificio. Adentrémonos un poquito más en la historia de Abraham y vamos a ver lo que dice en Génesis capítulo 22, versículo del uno en adelante. Muy bien. Génesis capítulo 22 dice, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó, o sea, antes se llamaba Abraham con N y ahora lo llamó Abraham, ¿verdad? Y dice, lo llamó, dice Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moria. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos, esperen aquí con el asno y el niño el niño y yo iremos hasta ese lugar. Allí adoraremos y luego volveremos allí mismo. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la echó sobre Isaac, su hijo. Luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y juntos siguieron caminando. Entonces Isaac le habló a Abraham, su padre, y le dijo, Padre mío. Y él respondió, aquí estoy, hijo mío. Isaac dijo, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y juntos siguieron caminando. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó ahí un altar, luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano sobre el niño, ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio que a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en un zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo.
A ese lugar Abraham le puso por nombre el Señor proveerá. Por eso es que aún hoy se dice en un monte el Señor proveerá. Por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo, yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto atendiste mi voz. Y Abraham volvió a donde estaban sus siervos y juntos se levantaron de allí y se fueron a Berseba. Ahí en Berseba Abraham se quedó a vivir. Después de todo esto le fueron a dar estas noticias a Abraham. Fíjate que también Milca le ha dado hijos a su hermano Nahor. Su primogénito fue Uz, luego nació su hermano Buz, y luego Kemuel, padre de Aram, Quesad, Jasó, Pildas, Gidlaf y Betuel. Este Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que tuvo Milca de Nahor, el hermano de Abraham. También su concubina, que se llama Reuma, dio a luz a Teba, Gahán, Tajás y Macá. Muy bien. ¿Por qué leí toda esta parte final que normalmente no se lee? Pues porque acaba Dios, bueno, no sé cuánto tiempo transcurrió entre un suceso y el otro, porque la Biblia no lo explica, pero acabamos de leer nosotros allá arriba que por cuanto Abraham no negó a su hijo, el que le pidió Dios para que lo sacrificara, y lo llevó hasta el último momento, se esperó hasta el último momento para ver si Abraham no se arrepentía. Y no se arrepintió, sino que levantó su cuchillo para sacrificar a su hijo, el hijo de la promesa. Entonces Dios comprobó que su corazón no dudaba en obedecerle, que él no le negó ese hijo que él le había pedido. Y después de eso, Dios bendice, ahí vemos nosotros la bendición de Dios hacia Abraham, y le dijo que se iba a multiplicar, todo lo que ya le había prometido antes, ahora se lo estaba rectificando y le estaba diciendo, yo voy a multiplicar a tu descendencia. Y luego llegan a darle por ahí una noticia para decirle que sus parientes estaban teniendo hijos, ¿verdad? Estaban multiplicándose. ¿Pero qué es eso entonces? Pues es el cumplimiento automático de la promesa de Dios. Dios cuando promete algo, lo cumple. Ahí está de una vez ya creciendo la familia de Abraham inmediatamente. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho que su descendencia se iba a multiplicar de una manera impresionante. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos al Padre sacrificial? Porque ese es su carácter. O sea, él tiene un carácter eh, dador, él tiene un carácter generoso, él tiene un carácter que ve hacia sus objetivos, que tiene grandes visiones, comparte con sus hijos sus grandes visiones y él hace sacrificios por sus hijos. Pero miren ustedes qué interesante que ese Dios que está, ese padre que está dispuesto a hacer sacrificio por sus hijos, entrena a sus hijos pidiéndole sacrificios. O sea, es como diciendo, yo quiero que mis hijos sean como yo soy. Si yo estoy dispuesto a hacer sacrificios por mis hijos, ¿por qué mis hijos no van a hacer sacrificios por mí? Esa es una buena pregunta. Y es una pregunta que tú te podrías hacer el día de hoy. ¿Estaré yo dispuesto a hacer sacrificios por mi padre? Otra pregunta. ¿Ha hecho mi Padre Celestial sacrificios por mí? Y entonces podemos reflexionar nosotros si realmente en nuestra vida nos hemos caracterizado por ser sacrificiales como nuestro Padre. La palabra de Dios siempre nos está convocando a ser como nuestro Padre que está en los cielos. Sed perfectos, dijo Jesús, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Sean perfectos como el Padre que está en los cielos es perfecto. Y es una petición, es una ordenanza muy dura, muy difícil, muy grande, porque ¿quién de nosotros no se confunde? ¿Quién de nosotros no se equivoca? ¿Quién de nosotros no peca? ¿Quién de nosotros no se desvía? ¿Quién de nosotros no duda? Es una lucha constante, es cuando nos están pidiendo perfección, nos están pidiendo la altura del Padre. Simple y sencillamente hemos hablado en estos días acerca de eso.
no, lo importante no es si eres perfecto o no, porque nadie lo es aquí en la tierra. Lo importante es si estás metido en la carretera que lleva hacia la perfección, si estás sometido a esa ordenanza y estás buscando cada día perfeccionarte un poco más a través de la palabra, que Dios te perfeccione, someterte al señorío de Dios para que el Espíritu Santo te perfeccione. Y de la misma manera, podríamos decir que dentro de esa perfección está el ser sacrificial. El ser sacrificial es un antídoto contra el ser egoísta. El ser sacrificial es un antídoto contra la egolatría. El ser sacrificial es un antídoto contra la soledad, porque una persona que es generosa, que es bondadosa, que se sacrifica por los demás, es una persona que nunca se va a quedar sola. Es una persona que siempre va a tener a alguien agradecido a su alrededor. Por el contrario, una persona que es egoísta, que es ególatra, que todo gira alrededor de su persona, esa persona tiende a quedarse sola, esa persona no tiene agradecidos que lo rodeen, esa persona existe para sí misma, pero no para los demás. La pregunta es, ¿nuestro Padre Celestial acaso no nos ha dado el ejemplo? Veamos entonces la siguiente escritura que nos ilustra un poco esto que estamos hablando. Y esto está en Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo repito, el que no escatimó ni a su propio hijo, o sea, no, no se puso a pensar, no hizo cálculos, no dijo, hoy, no, a mi hijo, no, considero que no. Él no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros. O sea, no fue una entrega teórica, fue una entrega práctica, fue real. Jesús nació acá en la tierra. Jesús fue clavado en la cruz. Eso es entregar al Hijo. En lugar de haber vivido 90 años, 100 años, 200 años, Jesús vivió aproximadamente 33 años y ahí se acabó su vida en esta tierra como tal. ¿Por qué? Porque lo mataron. Y luego resucitó, ya lo sabemos, y estuvo un tiempo acá y después se fue porque ya era su hora de irse. ¿Cómo no nos dará ese padre que sacrificó a su hijo también con él todas las cosas? Entonces, si nosotros vemos qué aprendemos de ese padre sacrificial, ese padre que no escatimó a su propio hijo, aprendemos un carácter recio, aprendemos un carácter determinado, aprendemos un carácter que no está pensando en su propio bien, en su propio beneficio, sino piensa antes en el beneficio de sus hijos. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros ese dicho popular de que todo padre se quita el pan de la boca con tal de dárselo a sus hijos? Y es cierto, o sea, ¿quién de nosotros que ha tenido hijos no hizo algún sacrificio por sus pequeños? Decir, hoy, bueno, yo no voy a comer postre, hay solo 2 postres, pero somos 4 y los papás se sacrifican y los hijos comen su postre. ¿Cuántas veces tal vez el dinero que era para poder hacer cualquier cosa se utilizó para pagar colegio y se sacrificaron las cosas personales? ¿Cuántas veces se compró ropa para los hijos y se dejó de comprar ropa para uno porque solo había para los hijos? Entonces, esos sacrificios un papá nunca los piensa. Un papá lo normal, pues, ¿verdad? Lo hace porque eso es lo normal. El ser sacrificial ya lo traemos en la sangre. Cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que entender que ese sacrificio que Dios nos pide va más allá ese carácter sacrificial, va más allá de nuestros propios hijos, de nuestras propias 4 paredes, va a veces hacia el que está afuera, aquel que no conoce a Cristo. A veces tenemos que hacer sacrificios que nos duelen, sacrificios que nos incomodan, sacrificios que imitan al Padre con tal de salvar un alma, con tal de ganarnos un corazón, con tal de amar a alguien más, que alguien más se sienta amado. Yo creo que este mensaje es un llamado para que aprendamos a ser sacrificiales, a que salgamos de la zona de comodidad, a que no pensemos que el cristianismo es un llamado cómodo, un llamado un llamado a que Dios me sirva a mí, a que siempre
yo esté pidiéndole a Dios y todo es para mí, para mí, para mí, mi bendición, mi visitación, mi provisión, todo es para mí. No funciona así. El cristianismo, si ustedes lo leen, van a ver que tiene mucho de sacrificio. El mismo Hijo era el imitador del Padre, Jesucristo. Era varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Y a causa de qué tuvo quebrantos? A causa nuestra. Se sacrificó también. Él dejó su trono y dejó todo en la cruz. Porque él quería ser un imitador de su Padre. O sea, si el Padre estaba sacrificando, él estaba dispuesto a hacer el sacrificio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer sacrificios? ¿Estamos dispuestos a salir de la zona de comodidad con tal de que alguien más sea beneficiado? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestra seguridad con tal de que otro salga adelante? No es parte de nuestra naturaleza. Si lo queremos hacer en la carne, lo queremos hacer con nuestras propias fuerzas, pues va a ser muy difícil lograrlo. Sin embargo, este es un fruto, ¿verdad? Que viene, un fruto del Espíritu, que se podría decir que es un fruto de amor, ¿verdad? Un fruto de generosidad. Eh, el poder nosotros dar ese fruto para el Señor va a depender de nuestra disposición. Es el Espíritu el que nos hace transformarnos por dentro. Si éramos una persona egoísta, empezamos a ser una persona generosa, una persona sacrificial, porque el Espíritu está haciendo una obra en nosotros, pero nosotros por lo menos ponemos la parte de la disposición. Si tú no has sido una persona sacrificial, sino que has sido una persona que se ha caracterizado por enfocarse en sus objetivos personales, yo te invito a que no dejes tus objetivos personales, pero que dentro de tus objetivos personales pongas el aprender a ser sacrificial como el Padre, a sacrificar tus gustos a veces, a sacrificar tu yo, a sacrificar que alguien te dé un reconocimiento, que alguien se porte justo contigo, y que tal vez sea otra persona la beneficiada. Tal vez tú vas a quedar borrado de la historia, quizás nadie te va a aplaudir, quizás nadie te va a felicitar, quizás nadie te va a dar una palmada en la espalda, porque eso se trata de ser sacrificial, por eso se llama sacrificio. O sea, se pierde algo, ¿sí? O mucho. Te voy a poner ejemplos prácticos de cómo un cristiano puede ser sacrificial en beneficio a otra persona. Por ejemplo, en nuestras finanzas. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros que algún hermano está en medio de la necesidad y no hemos pasado tal vez de orar por la persona, pero podríamos nosotros impactar a la persona y hacer un sacrificio y darle de nuestro dinero y decirle, yo quiero que tú salgas adelante, está orando por ti, sé que Dios te va a bendecir, pero mientras eso pasa, aquí está, quiero darte esta semilla, una semilla sacrificial, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy en día no sobra el dinero, porque hoy en día la inflación está fuerte en todos los países. Entonces, el dejar de comprar algo mío, algo de mi casa, para bendecir a otro, es algo sacrificial. Y ahí estamos imitando a nuestro Padre que está en los cielos. Otro sacrificio podría ser, por ejemplo, cuando nosotros compartimos la palabra a una persona, las buenas nuevas. Muchas veces hay muchos cristianos que son tímidos, muchos cristianos que no les gusta hablar, que están esperando, digamos, están acostumbrados a que su pastor sea el que hable, pero ellos no se ven nunca como posibles portadores de la palabra de Dios. Pero tenemos que hacerle sacrificio, aunque nuestra personalidad nos diga, no, lo más cómodo es que no hable, hacerle sacrificio y hablar. Ay, pero es que me siento muy incómodo y es que sudo y es que me siento avergonzado. Sí, pero haz el sacrificio. No son sacrificios tampoco como de muerte, pues, o sea, son sacrificios a la personalidad. Sacrifica tu propia personalidad y supérala, aunque tal vez por dentro te estés muriendo de los nervios, pero tú estás compartiendo el evangelio a una persona. Dice en la Biblia, da de gracia lo que de gracia recibiste. Entonces, si a ti alguien te habló el evangelio y fuiste salvado, la pregunta es, ¿por qué no puedes tú hacer eso por otra persona? Todos tenemos la oportunidad de estar frente a alguien, quizás ser avergonzados, quizás que nos maten la puerta en nuestra cara, quizás que nos rechacen y nos digan que estamos locos, quizás que nos digan que han tenido una mala experiencia y que no quieren saber nada del evangelio, pero ese es el sacrificio. Es tu sacrificio por Dios, es tu sacrificio por amar a tu prójimo, es salir de tu zona de comodidad. Si nuestro Padre no escatimó a su propio Hijo y lo dio para que muriera en la cruz, ¿no seremos nosotros capaces de sacrificar un poco nuestra comodidad, de sacrificar nuestro ego, de sacrificar el dedicarnos solamente a lo nuestro?
¿Por qué no podemos hacer un sacrificio más allá de las cuatro paredes? Yo creo que eso cambiaría totalmente la iglesia cristiana de hoy en día. Una iglesia acomodada, una iglesia que va al culto, que va a aplaudir, que va a cantar, que quiere buenas prédicas, quiere buenas alabanzas, quiere un pastor perfecto, quiere todo bonito para su propio bien, pero no se pone a pensar qué clase de oveja soy yo. Soy una oveja que se da, soy una oveja que se sacrifica, una oveja que está dispuesta a dar su vida por sus amigos, porque dice la palabra de Dios, no hay mayor amor que este, que aquel que da su vida por sus amigos. Entonces quiere decir que la palabra nos abre las puertas para poder hacerlo. No que nos matemos, no que nos maten en una cruz por los demás, pero sí que demos un pedazo de nuestra vida a la vez. Una llamada, un tiempo de oración por la persona ajena, hablarle, darle, apoyarla, hasta lograr un discípulo. Recuérdense ustedes que todo esto es, todo lo que el ser humano aprende, lo aprende por imitación. El mismo Jesucristo dijo, todo lo que yo hago, no lo hago por mí mismo, sino que lo hago por el Padre. Entonces, veamos nosotros en el final de esta plática una última escritura. Esta escritura final de Juan, capítulo 5, 22, dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Escuchen bien esto, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y 24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, o sea, el Padre, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De eso se trataba todo el sacrificio. De eso se trata toda la historia de la Biblia. De eso se trata todo el mensaje de Dios constante a través de sus siervos a las personas. De entender este deseo grande de Dios de volver a estar en comunión con el hombre, de volver a tener otra vez el mismo trato que el principio, porque acuérdense ustedes que el plan original era una comunión perfecta entre Dios y el hombre, y se rompió a causa del pecado. Ahora, a causa de Cristo, hay y el sacrificio del Padre, hay la oportunidad de estar a cuentas con Dios. Entonces, de esto se trata, de no condenar al hombre. La gente dice, ¿por qué los niños pobres sufren? Ay, en el África están muriéndose, están en los huesos muriéndose del hambre. ¿Por qué hay tanta maldad, tanta mujer maltratada? ¿Por qué hay tanta muerte, tanto sufrimiento? ¿Por qué Dios es malo en admitir eso? Si existiera Dios, Él no permitiría esto. Se lo voy a poner al revés. Yo te voy a decir una cosa. ¿Por qué Dios sacrificó a su propio hijo? Y nosotros somos tan duros y tan indiferentes de voltearle la cara, de no reconocer que Él es el creador, de no reconocer que es nuestro Dios, nuestro Señor, y al cual le deberíamos de estar dando nuestros sacrificios personales. ¿Te das cuenta? Es muy fácil juzgar a Dios desde nuestra cómoda silla, pero qué difícil es cuando nos ponemos a pensar que realmente Dios es el que está esperando de nosotros. Dios está esperando que nosotros reaccionemos. Y saben una cosa, en el versículo anterior que leímos, decía algo bien importante, ¿verdad? En Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Entonces, todo está en un mismo paquete. Si tú recibes a Cristo como tu Salvador, con eso recibes también todas las cosas juntamente. Ya te dio lo más difícil, ya te dio a su hijo. ¿Cuánto más no te dará las cosas terrenales que necesitas a diario? Tu salud, tu trabajo, tus finanzas, tus platos de comida en cada hora. Esas son cosas básicas que Él las da, que Él las prometió. Ahí está diciendo, si te dio a Jesús, su Hijo, ¿cuánto más no te dará también Él todas las cosas? Él no te va a negar nada. Pero la pregunta es, ¿le estás dando tú a Él todo? ¿Estás sacrificando tu propio yo y diciendo, ya no va a ser mi deseo, ya no va a ser mi plan,
ya no voy a ser el dueño de mi propia vida, te voy a entregar a ti mi vida. Tú vas a decidir qué se hace en mi vida, tú vas a ser el jefe de mi vida, tú vas a ser el capitán de mi barco, tú vas a ser el que me va a llevar por la senda correcta. Y yo voy a sacrificar mi yo, voy a sacrificar mi ego, voy a sacrificar mi perspectiva personal. Entonces surge ese milagro. El milagro de Dios dando por un lado a su hijo y con él todas las cosas. Y el milagro de un hombre o una mujer que se entrega, que se sacrifica a sí mismo y dice, yo sacrifico mi ego y yo te entrego a ti la dirección de mi vida. Entonces, ahí se da el milagro de la bendición completa, el paquete completo. Yo quiero hacer una oración por aquellas personas que están pasando tal vez por un periodo difícil en su economía, en sus finanzas, en su familia, en el trabajo, en la salud, en lo sentimental, en lo anímico, en lo laboral, tal vez en el ministerio, no sé qué estás, tal vez estás pasando por una prueba. O si tú estás bien, pero tal vez has estado demasiado acomodado donde estás y nunca has hecho, nunca has tenido una actitud sacrificial como la que el Padre sí tuvo. Quieres la bendición de Abraham, quieres todas las bendiciones de Dios, pero no has entendido todavía a ese Padre sacrificial. Hoy es el día para que le digamos, Padre, yo entendí que tú hiciste todos los sacrificios que tenías que hacer y ahora yo necesito hacer los míos. Oremos. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por abrirnos los ojos acerca de lo importante que es ser como tú. Aprender a ser sacrificiales, aprender a ceder nuestra parte, aprender a morir a nosotros mismos y dejar que tú vivas en nosotros, que tu Hijo viva en nosotros. Ayúdanos, ayúdanos a tomar hoy esa decisión de cederte a ti, la guía de nuestro corazón, el mando de nuestra vida, el centro, el trono de nuestro corazón. Que seas tú, Señor, el centro de nuestra vida. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas, nuestros errores, nuestro egoísmo, nuestro acomodamiento. Y te pedimos, Señor, que vengas y tomes el control de nuestra vida en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, díselo. Aquí está mi vida. Estoy dispuesto, Señor, si tú hiciste ese gran sacrificio por mí para que yo fuera salvo. Estoy dispuesto a hacer los sacrificios que sean necesarios, que tú me pidas, Señor, porque tú dices en tu palabra que lo que quieres es obediencia. Señor, si tengo que sacrificar mi ego, lo voy a sacrificar con tal de agradarte a ti. Y sé que con ello, Señor mío, con el Hijo, juntamente toda bendición, tú la has prometido y desde ya la recibo. En Cristo Jesús. Amén y amén.